un destacado académico de la Escuela de Medicina, ¿cierto? Que no, la verdad, bueno, ahí puso su parte de su breve descripción de su currículum, pero muy importante, él es médico familiar y tuvo un momento de especialización en temas relacionados al cáncer, ¿cierto? En Estados Unidos. Y ahora está acá en Chile, hace un policlínico de sobrevivientes de cáncer y de hecho, como él dijo un poco la pasada, que efectivamente él es parte del equipo que estamos trabajando con Medicina Familiar de la Católica para armar este plan en relación a la atención primaria. Entonces, el doctor Pichel, además de saber mucho, está trabajando en esto y lo puse al final porque hace clases muy claras y de dos temas que son súper relevantes para este curso en general, siento que uno es en screening de cáncer y el otro es ir derechamente al rol de la atención primaria, que yo espero que con este curso se hayan motivado a participar la gente que está viniendo siempre a las clases y que se hayan dado cuenta que hay múltiples oportunidades de colaboración. Esa es como la idea de este curso, ¿cierto? Ir desmitificando un poco el cáncer y ver que todos podemos ayudar y que se armen cosas lindas para los pacientes. Entonces, igual que como hicimos con paliativo, vamos a tener la clase del doctor Pitchen y después un pequeño descansito, segunda clase y rematamos con las preguntas en general para el doctor, que eso va a ser alrededor de un cuarto para la una. Y yo voy a salirme un ratito corto entre medio, entonces yo creo que justo para cuando cambie su clase yo no voy a estar, pero no temas porque volveré al final para moderar las preguntas. ¿Ya? Eso. Así que los dejo con el Muy bien. doctor Klaus Pichen y muchas gracias, doctor, por venir. Muchas gracias por su participación. Encantado, José, muchas gracias y gracias a ustedes por la iniciativa. Y yo pienso que José y Bruno son cada vez más médicos familiares, tengo que decir eso, y eso le hace bien a la oncología también, pienso yo. Así que muy importante que el cáncer, ¿cierto?, se entienda como un problema, como decía Bruno antes, ¿cierto?, bien amplio y también una oportunidad de trabajo integrado, ¿cierto?, para mejorar la calidad de manejo de vida de los pacientes. Y para eso, entonces, la atención primaria, que es donde yo trabajo, desde hace muchísimos años, ¿cierto? Es bien relevante. De tal manera que mis dos sesiones, que son tamizaje y manejo sobreviviente, van a estar bien fuertemente vinculadas a la atención primaria, ¿cierto? Me tocó a mí ser parte del equipo que inició los centros Áncora de la Católica de atención primaria y donde hemos ido poder desarrollar algunas iniciativas innovadoras en cáncer también, algunas que resultan, otras no tanto. Eh, Así que desde la experiencia de atención primaria y desde la formación, ¿cierto?, en salud pública en la Universidad de Washington y en el Fellow de Oncología Preventiva en el Fred Hutchinson, también en Seattle, desde esa experiencia es donde hablo, ¿cierto?, de lo ideal y de lo real también. Entonces partamos con tamizaje en cáncer y al final de esta sesión la idea es que podamos haber repasado, ¿cierto?, la incidencia y la mortalidad de cáncer en Chile. Esto ustedes lo conocen, lo han visto probablemente en sesiones previas, pero es bien importante algunas cosas que están sucediendo aquí. Algunos elementos esenciales para evaluar la utilidad del tamizaje, y esto es importante porque están apareciendo siempre, ¿cierto?, nuevos estudios y nuevas maneras de evaluar si algunas test o exámenes de tamizaje, de screening, son útiles o no, y es bueno que uno tenga algunas ideas de cómo poder evaluar eso, cómo poder valorar eso. Los fundamentos y recomendaciones de tamizaje de los cánceres más frecuentes en Chile, y aplicado algunas indicaciones de tamizaje de cáncer a pacientes consultados en atención primaria. Entonces, ustedes probablemente conocen esta diapositiva, ¿cierto? No sé si uno la presentó antes, pero aquí, por supuesto que es importante ver que la incidencia de cáncer, ¿cierto?, que está en la barra celeste, y la mortalidad son distintas. La diferencia es la que se llama la letalidad, ¿cierto? Y sin duda, ¿cierto?, que esto es importante tenerlo presente. Cáncer prostático es tremendamente frecuente, también da cuenta de una gran mortalidad. La mayor parte de los pacientes de cáncer prostático no se mueren, ¿cierto? Lo que no significa que no haya nada que hacer por ellos, todo lo contrario, pero es importante tener esta diferenciación. Y fíjense, por supuesto que todos sabemos que el cáncer de mama es muy prevalente también y da cuenta de una mortalidad, ¿cierto?, importante. El cáncer colorectal es un aparecido para Chile, ¿cierto? Y hace unos 10 años atrás estaba mucho más abajo, ¿cierto?, en este listado. Nosotros no tenemos en Chile y tampoco tenemos en Latinoamérica programas de tamizaje sistemáticos para cáncer colorectal a nivel nacional.
y es algo que yo pienso que debiéramos considerar, porque como veremos, ¿cierto?, la evidencia es bien clara respecto a este beneficio. Ha habido controversia entre los saludistas en esto. A mí me parece que, dada la incidencia, la mortalidad, la evidencia sobre intervenciones precoces, ¿cierto?, con mejoría sobre vida y calidad de vida, es lo que debemos considerar. El cáncer uterino es un viejo conocido nuestro, ¿cierto? El cáncer de pulmón, que antes estaba mucho más arriba, ustedes ven que tenemos una letalidad muy alta, las barras celeste y rojas se siguen estando muy cerquita una de otras, y tenemos entonces hoy día tamizajes que pueden ayudar a identificar el cáncer pulmonar de forma mucho más precoz, y tampoco tenemos un programa nacional en Chile para eso, de manera que tenemos que considerarlo. El cáncer de estómago tiene particularidades que vamos a conversar, y por supuesto que el listado es mucho mayor, estos son los más importantes. Entonces, comencemos con dos casos. La señora Adriana, de 56 años, ¿cierto?, que fumó hasta sus 40 años una cajetilla al día por 20 años y suspendió. No tiene otros antecedentes morios de importancia y está asintomática. Ella acude porque quiere hacer un chequeo médico y le pregunta a ustedes, ¿cierto? Bueno, ¿qué exámenes debe hacerse ella para detectar cáncer? Porque es una preocupación, ella sabe que hay una fundación, sabe que hay una ley de cáncer, ella sabe que fumó, ¿cierto? Entonces, ¿qué exámenes de tamizaje de cáncer le pedirían a la señora Adriana? Démonos un par de segundos para eso, y si ustedes pueden, nadie les va a preguntar, ¿cierto? Pero si pueden, anoten qué exámenes le pedirían, qué exámenes le recomendarían a ella que se hiciera, ¿cierto?, para su preocupación, que es la prevención de cáncer. Entonces, démonos unos segundos para que ustedes puedan anotar eso, y mientras tanto yo les presento a Ignacio, de 56 años también. Él fumó hasta sus 46 años, una cajetilla al día por 30 años y suspendió, sin otros antecedentes mórbidos de importancia, y está asintomático, e igual que Adriana, acude para un control de salud, para un chequeo médico, y le pregunta qué exámenes se puede hacer para detectar cáncer. Entonces, démonos un par de segundos, ¿por qué no anotan en un papel qué exámenes le pedirían? Y después podemos contrastar lo que la experiencia de ustedes, el conocimiento, les hizo poner en el papel, y a ver si eso coincide o no, ¿cierto?, con las recomendaciones que van a salir de esta sesión. Muy bien. Entonces, para poder entender la lógica, ¿cierto?, del tamizaje en cáncer, es importante que recordemos, ¿cierto?, las bases de la salud pública y lo que se ha llamado la prevención primordial o promoción, ¿cierto?, que son todos estos factores generales, genéticos, psicosociales, ambientales, que sabemos que son tremendamente relevantes hoy día. Sabemos que están metidos aquí los determinantes sociales en salud, que hacen que las personas tengamos, ¿cierto?, más o menos riesgo de enfermedad. Después está la prevención primaria, ¿cierto?, que está vinculada con los factores previamente, ¿cierto?, generales, y uno puede intervenir sobre factores, ¿cierto?, en prevención primaria, reducir la incidencia, clásicamente así. La prevención secundaria, ¿cierto?, que es donde está el tamizaje, que es la detección precoz de enfermedad que ya existe, pero que está en etapa subclínica, que no produce síntomas. El clásico ejemplo de este, el Papa Nicolau, ¿cierto?, donde uno puede detectar, ¿cierto?, lesiones precursoras de cáncer o de cáncer inicial, ¿cierto?, la mamografía, sin que produzcan síntomas, ¿cierto? Y esa es la lógica del tamizaje, hay una serie de condiciones que deben cumplirse para que sea efectivo, ¿cierto? La prevención terciaria, prevención cuaternaria también se ha agregado hoy día, no voy a entrar en más detalles, ¿cierto? Y el manejo paliativo, que yo sé que ustedes ya tuvieron también una sesión sobre eso. Pero sabemos que este modelo, que es lineal, que es el clásico de la salud pública, está desafiado, ¿cierto? Hoy día sabemos que hay mucha más información que nos dice que las cosas no son tan claras, que puede haber saltos que se han llamado como saltos cuánticos, ¿cierto?, desde prevención primordial hasta enfermedad clínica, ¿cierto?, sin que haya una transición muy clara, ¿cierto?, en conductas de riesgo, ¿cierto?, y enfermedad subclínica. Sabemos que hay factores ambientales que pueden gatillar, por ejemplo, la expresión genética y producir enfermedad clínica en forma muy rápida, ¿cierto? Sabemos también que puede haber reversibilidad, que no es tan unidireccional, y que lesiones, por ejemplo, precursoras en cáncer uterino pueden regresar, ¿cierto? Y sabemos entonces que la
evolución temporal, ¿cierto? La historia detrás de la enfermedad no es tan así, no es tan natural y unidireccional, ¿cierto? De tal manera que lo que quiero decir con esto es que los modelos de tamizaje son un poquito más complejos, ¿cierto? Y no todo lo que uno puede detectar más precozmente significa que va a tener un impacto, ¿cierto?, en mortalidad o en sobrevida. Muy bien. Muy breve, sabemos que en el caso de cáncer, cuando uno evalúa programas de tamizaje, de screening, hay que hacer una diferencia en lo que se llamaba el sesgo de anticipación temporal o lead time bias, ¿cierto? Que es que uno puede detectar precozmente un cáncer, ¿cierto? Mirarlo precozmente, y si uno compara eso, ¿cierto?, con la aparición clínica de síntomas y evalúa la sobrevida, puede aparecer falsamente que la persona vivió más tiempo que cuando se detectó solamente por síntomas clínicos, pero sin embargo lo que ha ocurrido, ¿cierto?, solamente es que uno ha seguido a esa persona más tiempo, miró antes la enfermedad, pero la verdad no hay más sobrevida. Y si uno compara la tasa de mortalidad de ambos grupos, se da cuenta que es la misma. Este sesgo de anticipación temporal está presente en múltiples estudios, por ejemplo, en cáncer gástrico, ¿cierto? Hace par de décadas atrás hizo un estudio aquí en Chile que mostraba precisamente esto, pacientes que se detectaban precozmente con endoscopía preventiva, ¿cierto? Aparecían que tenían una sobrevida mucho mayor que aquellos que se detectaban con síntomas. Sin embargo, al ajustar, vimos que lo que nos ocurría era que solamente estábamos viendo la enfermedad más tiempo, pero que la mortalidad era la misma. Después se han hecho estudios más precisos, más sofisticados, que nos han ayudado a entender mejor cómo hacer un tamizaje para cáncer gástrico. Lo mismo pasaba en cáncer pulmonar, con tamizaje con radiografía y con test de secreción, ¿cierto? Que aparecía más sobrevida en estos pacientes, pero lo único que estábamos haciendo era detectar la enfermedad antes, ¿cierto? Mirarla más tiempo, sin posibilidad de aumentar realmente, ¿cierto?, la mortalidad. De tal manera que este sesgo de anticipación temporal está presente en muchas enfermedades cancerosas, ¿cierto? También en próstata, y hay que tenerlo presente. Aparece entonces la sobrevida mayor, y lo único que ocurre es que se está mirando antes del cáncer y este efecto es falso, por lo tanto, ¿cierto? La manera de poder comparar bien, ¿cierto?, dos grupos de personas que se reciben una tamizaje y la otra no, es a través de la mortalidad. ¿Qué tenemos en Chile entonces? Bueno, ustedes conocen bien esto como yo, ¿cierto? Tenemos el EMPA y ahí hay un par de condiciones que están vinculadas al cáncer. Hoy día, ¿cierto?, nuestra guía nacional lo que hace es cubrir cierto Papa Nicolau cada 3 años, en mujeres entre 25 y 65 años, y cáncer de mama, ¿cierto?, cada 2 años la sugerencia a partir de los 50 años. Y esto es lo que tenemos en atención primaria. Yo sé que la accesibilidad para mamografía ha mejorado, que todavía es difícil en algunos lados, ¿cierto? Pero esto es lo que está cubierto a nivel nacional. Eh, sabemos que hay... Sabemos que hay algunas condiciones importantes para considerar condiciones o problemas de salud, ¿cierto?, para incluir en tamizaje. Qué tan frecuente es la enfermedad, qué tanto daño hace, cuáles son los escenarios de prevención, qué tipo de test tenemos y cuál es la precisión de ellos, la posibilidad de tener efectividad de tratamiento, ¿cierto?, en etapas precoces, que sean mejores que tratamientos en etapas clínicas, ¿cierto?, la preferencia, la aceptabilidad y la costo y sobre todo la costo-efectividad. Son condiciones que se han identificado importantes para definir, ¿cierto?, qué problemas de salud son importantes de tamizar. Y en Chile tenemos entonces estos dos cánceres, pero sin duda que hay más cánceres que cumplen con estas condiciones, como vamos a ver enseguida, y que me parece a mí deberíamos considerar, incorporar nacionalmente en atención primaria. Yo espero que el trabajo con la Fundación nos ayude, ¿cierto?, a ir empujando en esa medida, y no queremos hacer cosas de más, pero tampoco cosas de menos. Entonces, lo más conocido por todos probablemente es el cáncer uterino, ¿cierto? Las recomendaciones del Grupo de Trabajo Preventivo norteamericano, que son probablemente las más universalmente aceptadas, porque es un grupo que no depende de sociedades, ¿cierto?, de oncología, perdón que lo diga así, o de grupos, ¿cierto?, específicos, sino que son grupos independientes. Y en este, ¿cierto?, grupo de trabajo, la recomendación que tiene más evidencia, entonces, es Papa Nicolau a cada 3 años para mujeres entre 21 y 65 años, ¿cierto? Y esa recomendación es máxima, igual que entre mujeres de 30 a 65 años, ¿cierto?, detección de virus papiloma cada 5 años,
o también co-testing, ¿cierto?, con PAP y PPH cada 5 años. Esa es la recomendación que está basada en este grupo, ¿cierto?, de trabajo. Nosotros en Chile nos acercamos a esa recomendación, probablemente deberíamos considerar bajar, ¿cierto?, la edad del Papa Nicolau, y yo sé que hay grupos trabajando en esa línea que me parece a mí que debiéramos apurar. Eh, ¿Por qué no antes? Bueno, porque hablábamos un poquito de esto previamente, ¿cierto? Sabemos que un Papa Nicolau muy precoz nos puede detectar ciertas lesiones que regresan en un alto porcentaje y que si son detectadas, ¿cierto? Y seguimos con el estudio, eh, por ejemplo, colposcopía, ¿cierto? Por ejemplo, manejo, ¿cierto?, de estas pacientes, muchas de esas lesiones regresan y el diagnóstico entonces, además de no ser útil precozmente, nos puede llevar a complicaciones de un sobretratamiento. De tal manera que por eso es que hay que tener cuidado, ¿cierto? Y en fijar la edad de inicio del Papa Nicolau. Eh, yo quiero comentarles que ha sido difícil, como ustedes bien saben, la cobertura del PAP en Chile. Es un examen invasivo, es un examen que produce temor, ¿cierto? Hace un par de años nos ocurría que estábamos en una baja muy importante, todavía estamos en torno al 60, 65% de cobertura, en lo cual no es una buena cobertura. Y a raíz de eso, lo que hicimos con el grupo de la Católica de Medicina Familiar y de Salud Pública, ¿cierto?, en Puente Alto, fue tomar todas aquellas mujeres en un centro en Puente Alto que no eran adherentes al Papa Nicolau, mujeres que por muchas razones no se hacían el PAP, y a ellas les ofrecimos hacerse una autotoma de virus papiloma. Y este grupo de mujeres, ¿cierto?, que eran alrededor de 1.250 mujeres, eh, la mayor parte de ellas, 86% de ellas, se hicieron entonces un autotoma Papa Nicolau, y se encontraron entonces lesiones precoces de CA cervicuterino. Y lo importante del estudio fue que ustedes ven que muchas veces no es que las mujeres se nieguen a hacerse exámenes preventivos, sino que por razones de temor, por razones de accesibilidad, por miles de razones, no les acomoda a ellas, ¿cierto?, hacerse un PAP, pero sin embargo empoderando a las mujeres, ¿cierto? La mayor parte de ellas lejos, 86% de ellas se hacen un examen de virus papiloma cuando se lo pueden tomar ellas mismas. Y este fue un bonito estudio de una población con alta vulnerabilidad social, con mujeres que aprendieron a hacerse autotoma y pudimos detectar entonces lesiones precancerosas y un cáncer en una de ellas. Eh, y esta recomendación se ha replicado a nivel internacional ahora. Este estudio se sumó a algunos otros, no muchos, ¿cierto?, pero algunos otros a nivel internacional, y hoy día se recomienda entonces la autotoma en mujeres para el tamizaje de cáncer uterino. Vamos a Mama, que también es conocido probablemente por ustedes, ¿cierto? Y en Mama lo que quiero enfatizar es que ha habido mucha controversia, ¿cierto? Pero sin duda que hay un consenso hoy día en base a los tres estudios más grandes que están disponibles, ¿cierto? Sobre tamizaje en mujeres entre 50 y 74 años, ¿cierto? Cada 2 años. Eh, Mujeres entre 40 y 49 años, la decisión es más bien individual y no está recomendado para este grupo, ¿cierto?, tamizaje antes de los 40 años con mamografía o más allá de los 74. La razón de esto es que la tasa de falsos positivos, ¿cierto?, aumenta muchísimo en edades más precoces y uno entonces realiza procedimientos de más, ¿cierto? Y el mayor beneficio entonces está en estos grupos etarios. Donde más uno puede entonces producir un efecto es en mujeres entre 50 y 74 años, ¿cierto? Y la decisión individual tiene que ver con una conversación probablemente con el profesional de salud, ¿cierto?, sobre riesgos individuales, ¿cierto?, antecedentes familiares de cáncer de mama, y a partir de ahí entonces recomendar la mamografía. De acuerdo a la preferencia del paciente, y definitivamente antes de 40 años no está recomendada hacer mamografía de tamizaje. Nuevamente tenemos aquí, ¿cierto?, un estudio que hicimos en la Católica hace un par de años atrás. La tasa de cobertura mamográfica en ese momento, ¿cierto?, era muy baja, a pesar de que había acceso a actividad libre en los centros áncora para mamografía. Entre mujeres entre 50 y 65 años, era muy baja la adherencia, y lo que simplemente hicimos en este estudio fue apoyar a estas mujeres con monitoras de salud que las contactaban por teléfono o les mandaban una invitación por carta personalizada explicándoles cómo se hacía la mamografía, cómo tenían que acceder, y la cobertura, este fue un estudio randomizado, ¿cierto?, subió desde un 7% hasta un 52% en mujeres en donde simplemente, sistemáticamente les mandamos una invitación o las contactamos telefónicamente. Estas son mujeres de La Pintana,
con muy bajo nivel socioeconómico y incrementaron tremendamente su adherencia a mamografía. Lo que quiero decir con este ejemplo es que es posible mejorar la cobertura en atención primaria con medidas relativamente simples, pero requieren ser sistemáticas y requieren ser sostenidas. Y eso es lo que aprendimos en este estudio. Vamos a cáncer de colon, ¿cierto? Y este es un aparecido que yo les decía antes, ¿cierto? Previamente. El cáncer de colon ha aumentado mucho su incidencia, su tasa de mortalidad en Chile, y la recomendación entonces del grupo preventivo norteamericano es tamizar, ¿cierto?, a poblaciones entre 50 y 74 años y riesgo individual, por ejemplo, ¿cierto?, antecedente de grado de cáncer de colon familiares, con algunos de estos tests, hemorragias ocultas, que es donde más se ha estudiado, pero sabemos que tiene algunas dificultades este test, debe ser anual, ¿cierto?, el de hemorragia oculta. Sabemos que hay falsos positivos asociados a ingesta de antiinflamatorios, vitamina C, carne, así que a los pacientes, ustedes saben, les dan un papelito, ¿cierto?, que tienen que leer y ojalá, ¿cierto?, conseguir esas indicaciones. El test de inmunohistoquímica fecal hoy día nos evita varias de estas limitaciones, ¿cierto? Y también anualmente se ha demostrado reducción en la mortalidad en cáncer de colon. El ADN fecal se puede hacer cada 3 años, ¿cierto? Y la colonoscopía está demostrada cada 10 años, ¿cierto?, que es efectiva en reducción de mortalidad, y por inferencia la sigmoidoscopía cada 5 años. Nosotros hicimos sigmoidoscopías en atención primaria en los centros Áncora por un tiempo, es posible de hacer, es viable de hacer, me parece a mí que hemorragia oculta anual, inmunohistoquímica o sigmoidoscopía debiera ser una iniciativa que progresivamente debiéramos implementar en atención primaria en Chile, dado que este cáncer tiene una tendencia claramente al alza, que es prevenible, que es tratable y que la evidencia es muy fuerte en que el tamizaje es útil en reducción de mortalidad. Vamos a próstata, probablemente el más controversial de todos los cánceres. Ustedes saben que aquí ha habido tremendas controversias, tremendos enredos, ¿cierto? Sin embargo, la evidencia hoy día es bastante más clara que hace unos 5 o 10 años atrás, ¿cierto? La recomendación de este grupo está en una decisión individual. Significa esto tener una conversación con el paciente respecto a la utilidad del antígeno prostático. Aquí pongo que los estudios han mostrado que el tracto rectal, ¿cierto?, no es necesario para el tamizaje, y yo sé que si hay urólogos aquí o hay, me van a contradecir, pero la verdad es que la evidencia de los 3 estudios grandes que hay, ¿cierto?, el europeo, el norteamericano y el inglés, fueron evaluados sin tacto rectal. Sabemos que así que si uno va a hacer, ¿cierto?, esta tamizaje, puede o no hacer el tracto rectal, pero si no lo hace, está perfecto. Y sabemos también que la sensibilidad y la especificidad del tracto rectal en atención primaria, de acuerdo al estudio de McMaster, ¿cierto?, el metaanálisis del año 2018, muestran que es baja, tiene una sensibilidad de un 52%, significa eso que uno pierde la mitad de los pacientes con cáncer en el tracto rectal y les dice que está normal. Y la especificidad también es muy baja, significa que uno detecta cosas en alrededor de la mitad de los pacientes sin que esas cosas sean significativas. De tal manera que si el profesional no tiene experiencia rectal o no quiere hacerlo, o la preferencia del paciente está en contra de ella, no hay problema. Lo que sí es importante es al paciente explicarle que el antígeno prostático tiene limitaciones, puede detectar, ¿cierto?, falsamente lesiones que no están, ¿cierto?, que no son significativas, o puede estar ser negativo, ¿cierto?, en caso de que haya cáncer. Así todo, sabemos que existe, ¿cierto?, un beneficio. El estudio europeo mostró un beneficio en mortalidad en poblaciones tamizadas con APE, ¿cierto?, y no hubo beneficio en el estudio norteamericano, en el estudio inglés, pero si uno hace un metaanálisis de los 3 estudios, hay una reducción en la mortalidad por cáncer prostático. El estudio europeo fue muy grande y fue bastante significativo. De tal manera que la idea es conversar con el paciente. ¿De qué hay que conversar? De que el test es muy simple de hacer, sin embargo hay un sobrediagnóstico que está puesto ahí, ¿cierto? El sobrediagnóstico puede llevar a una biopsia prostática que tiene algunas consecuencias, ¿cierto? Puede haber dolor, por supuesto, puede haber prostatitis asociada. La cirugía, ¿cierto?, si está de más, puede provocar también algunos efectos no deseados, ¿cierto? Estos datos han ido cambiando, pero sabemos que está asociada a la cirugía de difusión eréctil, la incontinencia. De la manera que es importante que el paciente entienda que es un examen que se puede hacer, por supuesto, que tiene beneficios en general, ¿cierto?, para la reducción de mortalidad, pero que también tiene una alta tasa, ¿cierto?, de falsos positivos, entendiendo como falso positivo lesiones que pueden ser neoplásicas, pero que nunca
van a, ¿cierto? A transformarse en un cáncer invasor y no van a producir ninguna consecuencia clínica significativa en el paciente. De tal manera que yo diría que por eso la recomendación es preferencia individual. ¿Mm? Eh, Esta es otra novedad, entre comillas, ¿cierto? Ya lleva unos 10 años, pero cáncer pulmonar, que ustedes recuerdan que cuando vimos incidencia, mortalidad, la letalidad global del cáncer pulmonar, ¿cierto? O sea, la cantidad de pacientes que se mueren respecto a los que se enferman, sigue siendo tremendamente alta. Y tenemos finalmente un tamizaje con TAC a bajas dosis, ¿cierto? Que está recomendado en pacientes tabáquicos, ¿cierto? Con historia de tabaquismo de 30 paquetes año actual o suspendido hace menos de 15 años. ¿Mm? Sabemos que la reducción de la mortalidad en el cáncer pulmonar asociado a este programa de tamizaje es de 20% significativa, y además de eso, la reducción de mortalidad total es de un 6,7%, lo cual puede parecer poquito, ¿cierto? Si ustedes lo ven como número absoluto, pero una reducción de mortalidad total de un 6,7% es muy significativa porque es un indicador muy exigente. No hay reporte de sobrediagnóstico, pero sí hay tasa de falsos positivos que hay que tener presente en estos pacientes, que pueden producir ansiedad, que pueden producir eh, sobre biopsias también. Y una de las preocupaciones que había respecto a esto era que no fuera a ser que el paciente se hace el TAC si fuma, ¿cierto? Y como está normal, el paciente no deje de fumar. Bueno, eso fue evaluado en forma bien sistemática y no es algo que ocurra, de tal manera que no es que el hacerse un escáner, ¿cierto?, de bajas dosis preventivo para cáncer pulmonar estimule el que el paciente siga fumando si está negativo. Eso no ocurre, así que es una buena noticia. Me parece a mí que nosotros debiéramos pensar, ¿cierto?, en incorporar esa tecnología accesible a la atención primaria. Ustedes me van a decir que es muy caro, eso sí, pero yo soy viejo, ya llevo mucho tiempo en el sistema de salud y cuando partieron, por ejemplo, no sé, cuando empezamos con los programas, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias, ¿cierto?, en niños, los inhaladores eran carísimos, ¿cierto? Pero ustedes ven con el tiempo cómo se va incorporando y hoy día sería impensable no tener inhaladores en atención primaria, ¿cierto? Y tenemos de corticoide, tenemos, en fin, ¿no? Eh, Así que nosotros, ¿cierto?, tenemos hoy día ecografía accesible en atención primaria, cosa que era impensada hace mucho tiempo atrás. De tal manera que lo que quiero decir con esto es que no porque hoy día no sea posible, no tenemos el derecho y probablemente la obligación de empujar para que las intervenciones que estén fundamentadas se vayan implementando en la población que lo necesita. Eh, Muy bien, cáncer gástrico es un cáncer muy propio de la población chilena, no solamente chilena, también la población, ¿cierto?, japonesa, la población coreana, en general la población asiática tiene cáncer gástrico, tenía cáncer gástrico en tasas similares a la chilena. No está claro, ¿cierto?, exactamente cuál es la razón. Por supuesto, todos sabemos que está asociado, ¿cierto?, a infección por Helicobacter pylori, ¿cierto?, en un porcentaje que es un 3 entre el 5% de cáncer gástrico es el riesgo atribuible al Helicobacter pylori. Eh, Sabemos también, ¿cierto?, que puede haber algunos factores de riesgo alimentarios vinculados, ¿cierto?, pero no tenemos causas muy, muy claras. Y hace ya unos 20 años atrás, ¿cierto?, el grupo japonés y el grupo coreano, un poco más recientemente, iniciaron un programa nacional de endoscopia digestiva alta, inicialmente con radiología, ¿cierto?, que se vio, como yo les comentaba anteriormente, que producía un sesgo de anticipación, una falsa sensación de disminución de la mortalidad, sin embargo, de sobrevida. Sin embargo, cuando incorporaron endoscopia digestiva, ¿cierto?, simple, diagnóstica, se vio que esto reducía la mortalidad tanto a nivel poblacional en Japón y en Corea. El programa está consolidado en Japón y en Corea, ¿cierto?, que tenían tasas de mortalidad muy similares a las chilenas. No hay RCTs, a diferencia de lo que nos pasa, por ejemplo, con cáncer de colon y cáncer de mama, que sí tenemos RCTs. Aquí no tenemos grandes estudios ecológicos o grandes estudios clínicos, ¿cierto?, como también tenemos, por ejemplo, en Papa Nicolau, pero no RCTs. Por eso la recomendación es B y no es A, ¿cierto? Eh, y la reducción en estos países es muy significativa, ¿cierto? Es cierto que hay tasa de falsos positivos también, eh, sabemos que las complicaciones son bajas y la muerte por complicaciones, por supuesto, muchísimo más bajas que la mortalidad por cáncer gástrico.
La experiencia que tenemos en medicina familiar y en los centros Áncora, donde hicimos endoscopía probablemente por un periodo como de 10 años, ¿cierto? Es que es posible implementarlo comparado con el Centro Médico San Joaquín, donde hay gastroenterólogos haciendo endoscopía, la tasa de diagnóstico es muy similar y comparado con la literatura también. A mí me parece que es posible hacer endoscopía diagnóstica. La foto que está a la izquierda de ustedes fue la primera endoscopía que la doctora Pitner hizo hace probablemente unos 10 años atrás ya en el Centro Juan Pablo II de La Pintana y implementable, por supuesto. Esto tiene un efecto de reducir, por supuesto, ¿cierto? La latencia en el diagnóstico, que es importante en este cáncer. Además, se detectan otras lesiones, ¿cierto? No cancerosas, pero eh, lo más importante es, nos parece a nosotros, el diagnóstico precoz. Y es algo que debiéramos pensar también en nuestra atención primaria. Por último, creo yo, vesícula biliar. Este es un cáncer que también es muy prevalente, especialmente, ¿cierto?, en mujeres en Chile. Sabemos que está asociado en forma fuerte, ¿cierto?, a la presencia de colelitiasis, que el riesgo atribuible, ¿cierto?, de colelitiasis para el cáncer de vesícula es alrededor del 90%. Significa esto que si uno toma todos los cánceres, ¿cierto?, de vesícula biliar, en el 90% de ellos encuentra litiasis, ¿cierto? Y sabemos probablemente que hay otros factores que hacen que se produzca el cáncer. Por supuesto que hay estudios de infecciones crónicas de la vesícula por salmonela, hay factores alimentarios, ¿cierto? Pero la litiasis es el factor de riesgo más importante, de tal manera que uno puede pensar, ¿cierto?, en que la detección de litiasis y la intervención precoz puede reducir, ¿cierto?, la mortalidad por cáncer de vesícula, que es un cáncer altamente letal también, muy parecido al pulmonar. No hay estudios primarios de tamizaje, solo hay estudios clínicos, y hace ya un tiempo hicimos un estudio de modelamiento de reducción de mortalidad por cáncer de vía biliar, ¿cierto? Y pudimos observar que en este estudio de modelamiento, un programa de tamizaje ecográfico para enfermedad vesicular podía reducir la mortalidad en forma muy importante para cáncer. Pero esta evidencia son datos secundarios, no tenemos datos primarios. En medicina familiar, en Áncora, en la Católica, estamos haciendo un programa piloto, ¿cierto?, con ecografía de atención primaria, y lo que evaluamos hace un tiempo atrás es que efectivamente, como es muy esperable, ¿cierto?, el hacer tamizaje en atención primaria ecográfico a pacientes mujeres, ¿cierto?, disminuye tremendamente la incidencia de cirugías de urgencia por enfermedad vesicular en estas mujeres, eh, y, eh, y aumenta la colestectomía electiva en aquellas donde encontramos litiasis. No tenemos datos de cáncer de vesícula biliar porque el N que se requiere es mucho mayor, eh, pero ya nos parece a nosotros que el hecho de tamizar en atención primaria con ecografía puede reducir, ¿cierto?, el tremendo peso que significa una cirugía de urgencia de una mujer que ha tenido una complicación, y más todavía, ¿cierto?, significa no incrementar la derivación en pacientes con sospecha de litiasis vesicular, pero que finalmente no la tienen, que son la mayoría, ¿cierto?, y recargan el nivel secundario y terciario, ¿cierto?, con estas pacientes. Volvamos entonces finalmente a Adriana y a Ignacio. Yo les pido que miren su papelito, ¿cierto? A ver si coinciden sus percepciones con las sugerencias que aparecen aquí, ¿cierto? Entonces teníamos a Adriana, de 56 años, con antecedentes de tabaquismo, hasta sus 40 años, una cajetilla al día por 20 años que suspendió. Hicieron otros antecedentes mórbidos de importancia. Los exámenes que nos parecen a nosotros que serían recomendables para ella son, ¿cierto?, Papa Nicolau cada 3 años, o BPH cada 5 años, ¿cierto? Mamografía cada 2 años. En este caso, TIF anual, puede ser también de hemorragia oculta, pero anual, o colonoscopía cada 10 años, ¿cierto? Eh, no tenemos, como decía yo anteriormente, programa nacional de eso, de tal manera que tiene que hacer, ¿cierto?, un examen que por ahora solicitemos de acuerdo a la posibilidad del paciente, ¿cierto? Pero es importante saber qué es lo que hay que hacer y después ver, ¿cierto?, cómo llegamos ahí. Y ese es un principio que por lo menos yo comparto con los residentes, con los becados de nuestra atención primaria, ¿cierto?, en medicina familiar. Primero veamos lo que hay que hacer y después vemos entonces cómo llegamos ahí. Endoscopía digestiva alta, probablemente sí, si uno supone que tenemos tasas de prevalencia, ¿cierto?, y de mortalidad parecida a coreano y japonés, ¿cierto?, que demostraron que la endoscopía podía ser entonces de utilidad para reducir la mortalidad, y ecotomografía abdominal también.
esa sería la recomendación individual, ¿cierto?, para esta paciente. Y ustedes pueden comparar sus respuestas con estas, y por supuesto que uno puede fundamentar y puede haber discrepancias aquí también. En el caso de Ignacio, estas son las respuestas, ¿cierto? TAC pulmonar de bajas dosis, a diferencia de Adriana, y así cumple con criterios, ¿cierto?, para screening de cáncer pulmonar. Antígeno prostático de acuerdo a sus preferencias individuales, TIF anual o colonoscopía cada 10 años, y endoscopia digestiva alta, me parece a mí que sí, ¿cierto?, de acuerdo a mi preferencia informada y riesgo individual de los pacientes. Entonces, pueden comparar ustedes sus respuestas con estas. En resumen, entonces, nos parece que es importante haber compartido con ustedes, ¿cierto?, la incidencia y mortalidad una vez más de cáncer en Chile, porque eso nos ayuda a tener una idea de cuáles son, sobre todo, ¿cierto?, las enfermedades que siguen siendo importantes, las emergentes, reconocidos los elementos esenciales para valorar la utilidad del tamizaje, la magnitud, el escenario, en fin, la precisión del diagnóstico, identificados fundamentos y recomendaciones de tamizaje en los cánceres más frecuentes, y vimos entonces 2 casos clínicos muy concretos, ¿cierto?, y las recomendaciones que les podríamos dar a estas pacientes. Muchas gracias. Podemos respirar ahora, ¿cierto? Sí, doctor. Vamos a dar unos 2 minutitos de pausa entre esta Sí, charla y la próxima, porque las preguntas van a ser todas juntas al final. perfecto, muy bien. Yo voy Sí, a... el doctor Peña, nuestro director, nos tuvo que abandonar un momento. Ella nos Así abandonó, es que verdad, sí, pero está sí, nos bien. abandonó un momento, pero ya viene. Viene también al final, no se olviden que nos va a dar la información de la evaluación. Y así que quédense con nosotros. Así que ahora vamos a dar unos 2 o 3 minutitos de descanso.